Sí, el quiebre de la cosecha representó un duro golpe para toda la economía y para los eslabones de la cadena. Lastimosamente, las industrias de Capro este año han procesado, han tenido una caída en el procesamiento. Si hablamos con relación al promedio de los últimos 3 años, se han procesado 180.000 toneladas menos. También en mayo estamos con un stock ya bajo de materias primas. Si bien el decreto de admisión temporaria se aprobó hace 2 meses, el 11 de mayo, todavía está pendiente la reglamentación de ese decreto, concretamente el artículo 12 que regula los descuentos totales o parciales que podrían tener los servicios relacionados con las operaciones de importación, pero como te digo, eso está pendiente y por ende no se puede tener certeza de cuáles serían los costos asociados a esas importaciones y no se han concretado operaciones como para poder suplir la falta de materia prima que produjo el quiebre. O sea, todavía no importamos soja entonces al final. No, finalmente no. Yo estoy en conversaciones con el viceministro de Industria. Justamente ayer me dijo él que el presidente del Senave no tendría inconvenientes de aprobar la resolución. Está en conversaciones con el presidente de Puertos. Entonces estamos siempre pendientes y tratando de que se pueda concretar esta reglamentación para ver si es factible aún hacer estas importaciones, porque tenemos que recordar también que la zona, o sea, nuestra región también nuestros países vecinos tuvieron quiebres de sus cosechas y también en los periodos de cosecha en esos países también se recortaron. Entonces tenemos esos inconvenientes que tenemos que salir a buscar y ver si hay disponibilidad para que nos vendan. Sandra, ¿qué está impidiendo que se reglamente finalmente esto y que se pueda concretar las operaciones? ¿De quién depende? Como te mencioné, dependen de dos autoridades en concreto, que es el presidente de Senave y el presidente de Puertos, de la ANNP. ¿Y qué dicen ellos hasta ahora? Vos nos decías, estoy conversando con ellos, con otras autoridades, el viceministro, por ejemplo. ¿Cuál es el argumento que dieron hasta ahora para el retraso, vamos a decirle, ya que siempre están dando también respuesta positiva, pero no concretan? Tenemos que recordar que cuando se aprobó el decreto, estaba coordinando todo este trabajo el viceministro de Industria, el anterior viceministro de Industria. Hubo un cambio una semana después que se haya aprobado más o menos el decreto, lo cual dificultó seguir el proceso normal con las otras autoridades. Era poner otra vez al tanto de todo al nuevo viceministro de Industria y que él nuevamente contacte y coordine con las otras autoridades, porque esto se estaba haciendo para que se pueda aplicar el régimen, se estaba trabajando directamente con el Ministerio de Industria y Comercio y ellos eran los que estaban coordinando con las demás autoridades. Creo que se están acomodando y nuevamente se están haciendo las conversaciones. Creo que es por eso nada más, no creo que estén en contra de la aplicación de este régimen. Hasta ahora, ¿qué significó esto para las industrias? Hay industrias que están trabajando no a 100% de su capacidad, cómo están operando, hay algunas que ya pararon. ¿Qué significó, qué impacto tuvo esta falta de materia prima o disminución de la materia prima en nuestras industrias? Sí, de hecho la utilización de la capacidad instalada es del 57%. Hay una reducción de 9 puntos porcentuales con relación al promedio de los últimos 3 años. El stock de materias primas es bastante bajo. En mayo ya fue bajo. En junio vamos a ver una reducción importante también de la molienda y posiblemente ya a finales de julio o agosto las empresas van a estar forzadas a parar las operaciones y normalmente estas industrias trabajan todo el año y tienen periodos muy cortos para hacer mantenimiento, pero nosotros creemos que vamos a estar forzados a parar ya en agosto. ¿Esto puede significar un impacto sobre el empleo que brindan las agroindustrias? Podría significar, tendríamos que reacomodar a los operarios de las plantas y por supuesto que no queremos llegar al caso extremo de tomar esas medidas de suspensión temporal de los trabajos o incluso despidos. Para eso también nosotros presentamos notas al Ministerio de Hacienda, al equipo económico, para poder trabajar con el Instituto de Previsión Social en cómo hacer que se suspendan en todo caso los aportes al IPS, el aporte obrero patronal, y bueno, buscar medidas como para que los costos que van a incidir sobre estas industrias no sean tan elevados, ¿verdad?
Una vez que se concrete la reglamentación, el punto, el artículo que falta, Sandra, ¿de dónde traeríamos la soja? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Vos ya lo decías, ya nos aclaraste que va a depender de la disponibilidad de la oferta, ¿no? Pero ¿cuáles son las opciones que debería revisar Paraguay? Y solo de la región, estaríamos enfocados a ver Bolivia, Argentina, Brasil, serían esas las opciones por ahora. Hablando de otro tema y que también afecta mucho el trabajo de ustedes, estamos viendo que todos los gremios se mantienen en un pedido constante a las autoridades, Sandra, de freno al contrabando. Y ustedes desde Capro, en algún momento ya llegaron a compartir con nosotros y con Paraguay el impacto en números del contrabando en las aceiteras locales. ¿Cuál es la situación actual? ¿Empeoró? ¿Mejoró? ¿Tienen o no tienen números? Contanos, actualizanos un poco respecto a ese impacto del contrabando también. Siempre es un duro golpe para las industrias del contrabando. Lastimosamente restan competitividad a las industrias y a los productos que son importados legalmente. Cuesta competir con productos que se venden por debajo del costo de producción inclusive. Y sí, efectivamente, este flagelo sigue creciendo. Si bien somos conscientes que las autoridades hacen el esfuerzo por combatir, como ya nos habían mencionado en algún momento, ellos tampoco tienen todos los recursos como para hacerlo y también depende mucho del Poder Judicial y que estos procesos de secuestros de mercaderías lleguen realmente, todos los sumarios lleguen al final del proceso y que concluyan con una sentencia que identifique claramente a los culpables y puedan tener sanciones que realmente desalienten a otros a cometer este tipo de hechos, ¿verdad? Sí, ha crecido lastimosamente y se ha demostrado eh, cuando se tuvo la oportunidad de cerrar las fronteras, cuando comenzó la pandemia, ahí vimos que nosotros estábamos en condiciones de poder satisfacer la demanda interna de aceites comestibles y manteniendo el costo inclusive. Entonces, cuando hay voluntad, yo creo que sí se puede hacer realmente el trabajo. Ustedes sienten que no llega al final los procesos en la justicia, entonces, Sandra, ¿cómo están viendo eso? Es que, porque tenemos que considerar también que en algún momento ya es un rato y otra vez que se cambió, inclusive en el Código Penal para poder castigar este tema. Sí, lastimosamente no vemos sentencias que sean ejemplificadoras. Sería bueno que se publiquen, que se haga el seguimiento de, bueno, este proceso terminó en esta sentencia y que exista transparencia en todos los procesos y en todos los datos. Otro tema que estamos siguiendo esta semana, Sandra, y último que te voy a molestar hoy es el tema del flete, porque nos están manteniendo avisados de la Federación de Camioneros, mantienen latente esa amenaza de manifestación, piden nuevamente un reajuste del precio del flete. ¿Ustedes cómo están analizando esto? ¿Qué tanto influye en el costo de producción de ustedes también? Háblanos de este tema. Bueno, en el Comité Técnico de Fletes estamos trabajando con el gobierno mano a mano. También las empresas transportadoras y los transportistas tienen espacio para trabajar ahí. Se hicieron los ajustes cuando hubo aumento de los combustibles, pero hay que recordar también que no es la única reivindicación de los camioneros el ajuste de precio de fletes, sino piden además que se desestime la acción penal que presentó el gobierno contra los dirigentes camioneros por supuesta extorsión, porque supuestamente no tienen pruebas contra ellos. Entonces, sería interesante que puedan preguntar a la fiscal del caso qué es lo que está sucediendo realmente en ese proceso, porque nosotros tenemos información también de que la defensa de los dirigentes camioneros están presentando incidentes como para que no se puedan hacer las desgrabaciones de las llamadas, que sería muy importante como una prueba para demostrar o como elemento probatorio justamente del hecho punible de extorsión. Hablábamos con el representante, el vocero que estás hablando ahora, ¿verdad? Dada la situación que vos Sí. justamente estabas describiendo aquí en Proagro, Sandra, y nos decía que ellos pedían en el reajuste por lo menos entre 20% y 30%. ¿A vos te parece que corresponde eso con los últimos cambios que hubo principalmente con la suba del combustible? Ya, por suerte no es un criterio, o sea, no importa lo que yo piense, hay una fórmula matemática que
se adoptó en el comité técnico. En base a esa fórmula matemática corresponden hacer los ajustes cuando alguno de los indicadores o componentes del costo varía. Entonces, dependiendo de eso, de ese cálculo, corresponde hacer el ajuste y no dependiendo de lo que ellos creen que se tiene que hacer. Sandra, en el trabajo, en la operativa de las agroindustrias de nuestro país, ¿cuál fue Sí. el impacto de este reajuste? Bueno, en realidad de los varios reajustes que hubo en el precio de combustible a lo largo del año. Y tenemos que adaptarnos, esa es la realidad. Uno tiene que hacer prácticamente magia para poder cubrir todos sus costos fijos y no llegar a situaciones extremas de tener que despedir personal, ¿verdad? Entonces, tenés que tener mucha cintura para llevar adelante todos estos ajustes que se están dando. La inflación es un tema que nos golpea a todos, no solamente al ciudadano en sí, sino a las empresas que están trabajando y produciendo.